Este vídeo no es clickbait, no es ninguna broma. En mi casa ocurren sucesos paranormales, sucesos muy heavies, muy fuertes. Somos 5 personas en mi familia, todos lo hemos experimentado. Hay hasta un pacto de silencio entre mi familia de no hablar de esto porque nos da mucho miedo. Yo últimamente, es que lo experimento a día de hoy, se experimenta casi todos los días. Y yo a día de hoy tengo problemas para dormir, voy muy a menudo a dormir con mi madre, se oyen ruidos por toda la casa, de todo. Hoy os voy a contar en detalle cómo es este fenómeno, desde cuándo sucede, porque sucede desde hace años, y sobre todo hago este vídeo para que alguien que sepa de este tema, o sea, he contactado con gente que pilota de estos temas por internet para que me diga qué ocurre, porque es que es muy heavy. Así que hoy os voy a contar todo con todo lujo de detalles, porque en los directos siempre lo he contado, en TikToks he contado cachos. De hecho, haciendo un TikTok el otro día, grabé uno de los muchísimos sucesos que ocurre aquí. Uno es el más común, los golpes por la casa. Os dejo el vídeo para que lo veáis. Ranking de compañeros de avión. Paranoico. ¿Habéis oído ese golpe? Hay muchos sucesos relativos a este fenómeno, porque no solo una cosa, son muchísimas a lo largo del tiempo. Cada uno, algunos son muy fuertes, algunos son más comunes, y el más común son los golpes por la casa. Se oyen golpes por la casa a todas horas, sobre todo de noche, porque es una casa que tiene madera en ella, ¿vale? Y sabemos lo que es que cruja la madera y que suene un clac, que suene como clac. Típico de la madera, vale, pero yo estoy hablando de golpes, de una persona pegando un puñetazo a la pared y sonar ¡pum! En la pared. Además, en España las paredes están hechas de, no es como en Estados Unidos, que son de lámina, o sea, que es una lámina y que están huecas por dentro. Aquí son duras, entonces tú pegas un ostión y retumba. Pues ese es uno de los fenómenos que más hay. Después, relativo a estos golpes, el otro día en mi casa, mi madre a la mañana nos empieza a decir: ¿quién anduvo en la ventana de tal, en una ventana de la casa? ¿Quién anduvo en ella? Porque estaba rota, como si alguien le hubiera metido un ostión. Y claro, yo no fui, mi hermana no fue y mi madre no fue. En este momento vivimos solo mi hermana, yo y mi madre en casa, ¿vale? Y no fuimos ninguna. Y alguien de noche le pegó un ostión a la ventana y la rompió desde fuera. Claro, mi madre dice: ¿y si alguien intentó entrar en casa? Rollo, ladrones. Pero tú, en primer lugar, estábamos nosotras en casa. Yo estoy hasta muy tarde en directo haciendo vídeos. Yo soy de acostarme ultra hiper tarde en vacaciones. Y yo ando por la casa, enciendo luces, las apago. Es decir, tú eres un ladrón y vas a entrar en la casa cuando hay gente dentro, pululando. Aquí en España eso no es nada común, ¿vale? Si entran a robar, porque además aquí en España la ley es muy laxa con los ladrones. Entonces los ladrones prefieren entrar a robar cuando no hay nadie, porque si les pillan no les cae casi nada de pena, ¿vale? Sin embargo, si hay gente dentro, sí que les puede caer mucho más puro, ¿vale? Alguien le ha pegado un golpe a la ventana, la ha roto, la ha conseguido abrir y no ha entrado en la casa, que esa es otra. Es decir, tú vas a la casa, rompes una ventana, la ventana estaba como abierta, semicolgando, rota, ¿vale? Cuando mi madre, nunca abrimos ventanas y mucho menos para dormir, ¿vale? Como mucho las dejamos en oscilo. Oscilo es esto que hay algunas ventanas en España que, bueno, es que no, digo en España porque a lo mejor en otro país esto no es así, porque las persianas, las ventanas varían mucho de un país a otro, o los enchufes. Y la ventana, mi madre, muchas veces, bueno, a veces, para ventilar la casa la deja en oscilo, que es abrir la parte de arriba, como que se abre la parte de arriba y cuelga la ventana desde arriba, ¿no? Pero no, estaba abierta y por 3 bisagras rota, en plan, pum, alguien metió un ostión y la abrió. Esa noche yo oí un ruido muy fuerte y yo le dije a mi madre: oí un ruido muy fuerte, y ella me dijo que también lo oyó. Es decir, alguien rompió esa ventana desde fuera, la consiguió abrir y no entró en la casa porque no faltaba nada. ¿Quién entra en una casa a robar? Entra al jardín, rompe la ventana con gente dentro, consigue entrar y no roba nada. Porque vale que no vayas a todos los pisos. Esta casa tiene 3 pisos. Uno de arriba, uno del medio y otro subterráneo, ¿no? Un bajo. Coges algo, igual coges unas llaves para si vuelves a entrar, abres la puerta. No se llevaron nada.
cosa rara, reciente. Fenómeno número 2, que ocurre muy a menudo, y es que en mi casa hay un vestidor, mis padres tienen un vestidor, y ese vestidor tiene una luz que se enciende si alguien pasa por delante del vestidor o se mete dentro. Muchísimas veces el detector de movimiento de esa habitación se ha encendido y ha encendido la luz solo. Además se oye, cuando se enciende la luz se oye como un pequeño ruido. Yo estando sola en esta casa, una vez llegué a llamar a la policía porque pensé que alguien había entrado en la casa, porque oí de nuevo golpes por toda la casa. A las 5 de la mañana, yo sola en casa, salí a revisar la casa, no había nada, y cuando entré en mi habitación estaba la luz puesta. Es decir, que yo pensé que había alguien. De hecho, oí pasos, de verdad que es surrealista, ¿vale? Es surrealista. Otra cosa muy heavy que pasó es que nosotros nos mudamos de esta casa a otra cuando éramos pequeños porque mi padre trabajaba en otra ciudad, nos mudamos a otra ciudad unos años y luego volvimos a esta. Porque por el trabajo de mi padre nos movíamos mucho de una ciudad a otra, ¿no? Y pues nos fuimos a vivir con mi padre a otra ciudad. Y esta casa tiene alarma. Lo que pasa es que en aquel momento, cuando tenía la alarma, la casa, tenía otra alarma que era muy ruidosa. Una alarma que si tú entras a la casa, hace mucho ruido. Hasta tal punto que los vecinos se nos quejaban porque mientras no vivíamos en esta casa, sonaba la alarma todas las semanas. Todas, como si hubiera alguien dentro de la casa. Hasta tal punto que llegamos a barajar porque los de la alarma vinieron a reparar en numerosas ocasiones el detector de movimiento que sonaba siempre, que era un detector de movimiento del bajo, del piso del bajo, y pensábamos que podía ser... nosotros tenemos una chimenea, ¿no? Que en esa chimenea hubiera un nido de pájaros y que a veces, pues el pájaro que vive ahí se metiera dentro de la casa a volotear por ahí y sonara el sensor de movimiento. Primero pensamos que era que estaba averiado el sensor ese de movimiento. Lo repararon, no estaba averiado, nuestros vecinos ya se estaban quejando porque era una alarma muy ruidosa, porque para ser disuasoria para los ladrones, la alarma hace mucho ruido, ¿vale? Sonaba piu, 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 y lo oían todos los vecinos. Y de hecho, con los vecinos nos llevamos, son amigos nuestros, tanto los vecinos de un lado como del otro, ¿vale? Es una casa que está en una zona, en una especie de urbanización y está en medio del bosque, prácticamente. No eran niños metiéndose aquí a trolear o a hacer el tonto, porque no vivimos en una zona donde haya mucha gente, ¿vale? Vivimos bastante apartados. De hecho, el wifi aquí es muy malo. Entonces, como conocemos a nuestros vecinos, en alguna ocasión, cuando ha sonado la alarma, les hemos pedido que saltaran el muro y entrasen a la finca de la casa a ver si había alguien, si tal, y nunca veían nada, nunca veían a nadie, no veían así movimiento raro, ¿vale? Y eso ya nos parecía raro. Entonces, mis padres llegaron a tapiar lo que es la chimenea por si había pájaros para que no entraran. Seguía sonando la alarma. Seguía sonando por épocas. Es decir, había épocas que sonaba mucho, había épocas que no sonaba tanto. Después, otro punto, en ese bajo, en el piso bajo, que es un piso que está bajo tierra, el 80% de ese piso está bajo tierra y en la parte de arriba hay una salita allí, una sala, un salón. Y como el 80% del piso está bajo tierra, hay ventanitas muy, muy delgaditas para que puedas ventilar, porque además en los bajos se acumula cosas cancerígenas y cosas así. O sea, si tú un bajo no lo ventilas, se acumula ahí como polvo, bueno, minerales raros, no sé, en fin. Y recuerdo que de pequeños, mi hermano y yo, cuando tendríamos, yo qué sé, yo 8, él 10 años, nos pasábamos mucho tiempo en ese bajo, jugando a la Play, al GTA San Andreas, grande, y recuerdo que una vez con una cámara digital, porque ya había cámaras digitales en 2004 o 2005, que tenía mi padre haciendo fotos tontas, el típico que el niño coge la cámara y se pone a hacer fotos a la pared. Un día hizo una foto y salía una especie de hilillo, no conservo la foto porque era una cámara digital de hace 20 años, ¿vale? Y yo qué sé dónde estará eso ahora, ¿no? Era un hilillo, como un hilillo de plastilina, pero como de energía, como eléctrico, ¿vale? Era como un hilillo eléctrico de plastilina, una cosa muy extraña, muy rara. Y ahora os voy a contar lo heavy, y son las experiencias que ha tenido aquí mi madre. Porque nosotros pensamos que es un fenómeno que sigue a mi madre.
hemos llegado a barajar que sea, porque mi madre, por desgracia, sus dos padres se murieron cuando ella era bastante joven, ¿vale? Y tenemos la teoría de que puedan ser sus padres. En el caso de que sea un fantasma, ampliar la mente, ¿vale? Porque esto es algo extraño. Y ya veréis por qué es muy extraño y por qué sigue a mi madre. Ya lo veréis, porque ahora viene lo heavy metal. Y es que eso, mi madre evita mucho hablar de este tema, no le gusta. Muchas de las cosas paranormales que os voy a contar ahora ha tardado mucho en contárnoslas, le han pasado y no nos las ha contado porque le da miedo hablar de esto. Bueno, yo no sé si es miedo o qué es. Ella además le preguntas a veces y dice, no, eso es tal, como que le intenta dar una excusa, pero mi madre ha vivido cosas que vais a flipar. En primer lugar, mi madre ha tenido mucho tiempo viviendo aquí sola en esta casa porque mi padre vive a 1000 kilómetros de mi casa, en otra ciudad, y mi madre vive aquí en esta casa porque no se quería mudar a otra ciudad por enésima vez y quería vivir aquí, pues ella quería vivir aquí, básicamente. Y mi madre pues vive aquí sola. La verdad es que mi madre es valiente porque esta casa da un miedo. Hubo una noche que mi madre nos contó que, estando durmiendo ella en su habitación, se encendió el sensor de movimiento porque ella, la luz del sensor de movimiento del vestidor, cuando se enciende ya lo ve porque está en su habitación y a veces hasta la despierta. Después de ver eso, escuchó cómo sonaba el timbre de la casa como si hubiera timbrado alguien a las 4 de la mañana, se despertó, bajó a la puerta, miró y no había nadie fuera. Y después se le encendió la lavadora sola. Cuando bajó, una vez bajó, se encendió sola la lavadora y fue a ver la lavadora y la lavadora estaba en un programa que ya no pone nunca. Es decir, que no se pudo olvidar de la lavadora puesta. Se encendió cuando ella bajó. O sea, como que es algo que parece que quiere hablar con mi madre. A mí me da esa impresión. Es como una entidad que parece que quiere llamar la atención de mi madre. En otra noche distinta, mi madre nos contó que le pasó otra cosa muy rara, y es que en esta casa hay persianas eléctricas. Las persianas eléctricas son persianas que tú le das un botón de bajar o un botón de subir y bajan o suben. Y también puedes dejar que se queden quietas, ¿no? Pues mi madre era de noche y estaba bajando las persianas de la casa para irse a dormir, y de repente un día, bajándolas, ella deja la persiana como muy bajada, sin bajarla del todo, y se va a dormir, se va a la cama y ve que solo se da al botón y empieza a bajar la persiana. O sea, el botón de la persiana se prendió solo, completamente solo. Después, noches en las que ella nos ha dicho que ha sentido como algo. Ella tiene, yo qué sé, los típicos... mirad aquí. ¿Veis esa mesilla de noche? Pues en su mesilla de noche, ella dijo una noche que empezó a oír como si hubiera alguien fisgando dentro. Como buscando, moviendo las cosas que hay dentro del cajón. Después, experiencias paranormales que hemos vivido el resto de la familia. La que ha vivido las más heavies es mi madre, pero yo también las he vivido. Una vez, escuchando música en mi habitación, era 2011, y yo estaba con el iPod de mi hermano, escuchando su música, con cascos. Yo estaba en la cama, típico que estás en la cama, escuchando música, y yo tenía la puerta abierta de mi habitación. Y veo una sombra proyectada en el suelo, que además es raro, porque tú pasas por el pasillo y no proyectas sombra en el suelo. Eso también me pareció raro. Igual tienes que ser una persona altísima para que se proyecte sombra en el suelo, ¿vale? Lo cual me da aún más miedo. Pues una sombra proyectada de alguien pasando por el pasillo. Y yo me asusté, me levanté de la cama y fui a la habitación, porque para llegar a la habitación de mis padres y de mi hermana tienes que cruzar ese pasillo. Pues fui a las habitaciones a ver si había sido alguien, y en la habitación de mis padres estaban durmiendo, y después en otra habitación estaba mi hermano leyendo, y le dije, ¿acabas de pasar? Y dice, no, yo ya llevo aquí en cama leyendo desde hace horas. Después, mi hermano mayor, que es como el que más niega estos fenómenos y el menos... Mi hermano es el menos magufo de todos, el que menos cree en estas cosas. Pero nos dijo una vez que estábamos hablando de este tema, nos lo soltó ahí como quien...
Y nos dijo que una vez él, estando solo en esta casa, cuando pasaban estos fenómenos de la sombra, de mi hermano, el que va a decir a continuación, era 2011-2012, ¿vale? Mi hermano hubo una vez que estando en el piso intermedio de la casa, en el piso neutro, estaba él en la cocina y dice que oía como a un señor hablando. Como si hubiera un señor en la casa hablando con alguien. Como, como una persona teniendo una conversación. Típico que lo oyes de lejos, no oyes bien lo que están hablando, pero oyes gente hablando. Que a él le pareció muy raro porque él estaba completamente solo en la casa, ¿vale? Después, y aquí viene lo extraño, y es que este fenómeno nos siguió a la casa a la otra casa de la otra ciudad en la que vivimos cuando no vivíamos aquí. Mi madre dice que muy a menudo, cuando estábamos viviendo en esa casa, a lo mejor ella estaba viendo la televisión y que en muchas ocasiones se le encendía sola la televisión o se le apagaba sola. Que eso puede ser cualquier fallo de la televisión. Pero es que eso no es todo. Mi hermano hubo una vez que estando jugando en el ordenador en esa casa, estando solo en la habitación, ¿vale? Es una habitación que era como una habitación alargada y él estaba como al fondo de la habitación jugando al ordenador como yo ahora mismo, ¿no? Y él tenía un armario muy grande detrás, ¿no? Pues él dice que jugando un día algo sintió a algo o a alguien haciéndole así, tocándole el hombro. Y que era algo inequívoco, es decir, era el tacto de una persona física, 3D, el tacto de una persona densa, es decir, que algo le había tocado el hombro de forma inequívoca, ¿vale? Que no era una sensación. Y que él se giró y estaba solo en la habitación. De hecho, es que no sé explicarlo muy bien, pero si estabas en esa habitación jugando al ordenador, tenías muy poco espacio detrás, porque tenías un armario gigante empotrado detrás. Así que él casi no había espacio siquiera para que se pusiera ahí una persona y tal. Y él estaba solo en la habitación y algo le tocó el hombro. Y es que no solo eso, sino que hace poco, estando con mi madre en el coche, ¿sabéis estos coches que si hay alguien sentado en un asiento, siente el peso y pita como que hay alguien sin cinturón, porque tú te has sentado y no hay un cinturón ahí metido, ¿no? Pues hubo una vez que estando con mi madre en el coche, íbamos por la carretera caminando y de repente hablando de este tema, ella iba delante y yo iba delante, ella iba conduciendo y yo iba delante, empieza a pitar que hay alguien sentado atrás, en el medio, sin cinturón de seguridad. Y ahora viene una heavy que nos dejó... Luego os voy a contar teorías de que en el caso de que sea un ser querido fallecido, ¿quién puede ser? Porque yo esto también lo he barajado mucho, como haciendo cuadrar muertes de seres queridos con estas apariciones, porque hay un ser querido nuestro, con el que cuadra porque estos fenómenos empezaron sobre todo en 2011-12, ¿vale? Uno de los seres queridos que desgraciadamente han fallecido en nuestra familia es que mi madre en 2012, no sé si lo recuerdo bien, se quedó embarazada y por desgracia perdió al niño, ¿vale? No fue intencional, cosas que pasan, mi madre ya era bastante más mayor y se quedó embarazada y perdió un niño, ¿vale? Lo cual a ella la dejó muy dolida esa situación y hubiera sido pues nuestro cuarto hermano, ¿vale? Pues una de las teorías que tenemos es que pueda ser ese hermanito que no nació, no sé cuántos meses lo tuvo ella y luego lo perdió. Me da pena hablar de este tema, es un tema que, aunque yo quiera descifrar qué es esto, es un tema que no me gusta sacárselo a mis padres porque es un tema del que no quieren hablar. Pero es cierto que aquí hay una presencia, además una presencia que sigue a mi madre. A donde va mi madre va la presencia, ¿vale? Y el otro día, yendo con mi padre a un centro comercial cercano a esta casa, yo estaba con mi padre, habíamos ido al supermercado, y bajando por las escaleras del centro comercial, las escaleras mecánicas para ir a el aparcamiento subterráneo, yo oigo, estando con mi padre, estábamos los dos en silencio, ¿eh? No estábamos hablando, estábamos allí volviendo a casa, sin más. Y estando él y yo en silencio, yo iba detrás de él iba delante de mí en las escaleras mecánicas, y oigo la voz de un niño pequeño, como una voz de niño, diciendo, pa, pa, como papá, pero solo la primera sílaba, que es como yo
hablo a mi padre, como yo me refiero. Como mis hermanos y yo a mis padres, hay gente que llama a sus padres por el nombre. Yo a mis padres, yo a mi madre la llamo ma, digo ma para hablar con ella, y mi padre, si lo quiero llamar, digo pa, solo la primera sílaba, ¿no? Pues estábamos bajando y oigo pa, como un niño pequeño, como al lado nuestra. Y lo oí y dije, igual es que las escaleras mecánicas han hecho un ruido, yo qué sé, pues puede haber un ruido de cualquier tipo, ¿vale? Un fallo eléctrico o algo rozándose con algo, no lo sé. Y oí eso y dije, qué raro. Y de repente luego lo vuelvo a oír una segunda vez, mientras estamos bajando por las escaleras, fue casi seguido. Y oigo, pa. Y mi padre, que estaba conmigo, no estábamos hablando, ¿eh? Mi padre, que estaba conmigo, me dice, ¿qué? Y yo le dije, no, yo no dije nada. Y me dice, ¿no dijiste pa? Y yo, no, pero yo también lo oí. Y justo, lo curioso es que justo esas escaleras mecánicas están al lado de una especie de caballito para niños pequeños que hay al lado de las escaleras mecánicas, la que sales, hay como un caballito para niños pequeños que es como un avión que como que los levanta, ¿no? Es para niños pequeños. Y a mí me dio como vibras de, yo qué sé, es como que llevamos aquí un niño pequeño que ha visto eso y le está diciendo a mi padre, pa, mira eso, llévame. Y estábamos justo al lado. Y es que es uno de los pensamientos que tengo, porque toda esta fenomenología ocurre muy cerca de que mi madre perdiera a este niño. Y es algo que a mí me tranquiliza mucho el pensar que pudiera ser un hermanito que tuviéramos que no nació y el pobre, pues yo qué sé. No lo sé, yo no sé de estos temas, tampoco me quiero poner muy, ¿sabes? Porque no, y yo qué sé, además yo sueno muy loca hablando de esto, ¿no? Y sueno muy loca, pero no sé, es raro, me parece raro y me parece curioso, ¿no? Yo además, como que estos temas me apasionan, me encantan, yo tiro del hilo, intento que todo cuadre, tal. Mi familia no, de hecho este tema yo no lo puedo sacar porque mis padres pues les sienta muy mal. Pero algo ahí hay. Y además también pensamos que puedan ser, en el caso de que sean, yo qué sé, es que yo, no, yo qué sé, familiares, fantasmas de familiares, ¿vale? En el caso de que sean familiares, podrían ser o los padres de mi madre o ese hermanito. Y yo en muchas ocasiones he pensado que son los padres de mi madre. Que además es una presencia que intenta mucho como llamar la atención de mi madre. Porque es una presencia que sigue a mi madre, le enciende cosas, se las apaga, le llama al timbre estando ya sola, es algo que sigue a mi madre. Entonces, no sé, ¿qué pensáis que puede ser? ¿Pensáis que tiene una explicación? ¿Que pueda ser, yo que es un fenómeno eléctrico? ¿Que sea un poltergeist? ¿Que crea mi madre? Porque también me he informado de esto y al parecer los poltergeist son fenómenos como de fantasmas, que en una casa ocurren sucesos muy agresivos de que se rompe una ventana, se salen volando cosas y que es un suceso real y que según la gente experta en estos temas, un poltergeist supuestamente lo genera una persona con sus energías, suele ser una persona que está muy depresiva, tal, y que a lo mejor vive las cosas de una forma muy intensa y que produce esas cosas, yo que sé cómo. Que mi madre pudiera generar poltergeist o algo así. No lo sé. ¿Qué opináis? Contando esto, como que me he puesto un poco sensible. Tampoco me toméis a loca, es decir, lo hemos visto todos, lo hemos experimentado todos, no sabemos qué es muy raro. Yo sé que suena como una loca muchas veces contando esto, pero no sé. ¿Qué pensáis? Decídmelo en los comentarios. Dadle like si os ha gustado. Estoy sudando. No sé. Decidme qué pensáis y eso. Es que contando esto como que me he emocionado un poco, me ha afectado un poco, la verdad. Pero bueno. Sea lo que sea, espero que sea una presencia buena. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.